Decía, los riesgos se tienen que evaluar para determinarse la inversión que va a hacer en el negocio vale la pena o no, además de la viabilidad que ya demostró. Porque dependiendo del escenario que usted haya mostrado de su negocio específico, cada negocio tiene riesgos específicos que tiene que aceptar para invertir el dinero y que también tienen que aceptar los inversionistas que inviertan en su negocio. Los riesgos se deben principalmente a cambios. Por ejemplo, si el mercado cambia, digamos que el ejemplo que le decía en el módulo anterior donde las VHS se volvieron una tecnología obsoleta por la entrada del DVD, usted a lo mejor tendría que reconocer ese riesgo si estuviéramos en esa época. Otro es, por ejemplo, que los competidores cambian porque meten nuevas estrategias. Los clientes también cambian su comportamiento de compra dependiendo de su edad y de su comportamiento social. El ambiente también cambia, la economía, las tecnologías, etcétera, y en sí también el giro del negocio a veces cambia. El primer riesgo que vamos a hablar es el riesgo del mercado. En este caso tenemos que preguntarnos qué cambios hay en la industria que me puedan afectar. Desarrollamos un poquito la investigación del mercado en el documento 3 de investigación del negocio y también en el documento 5 y 6 de investigación de mercado realizamos una investigación de mercados. Por lo tanto, tenemos que regresarnos a estos documentos y considerar los riesgos que presenta el mercado. Otro riesgo, por ejemplo, es la zona donde se ubica. Digamos que existiera el riesgo de que haya inseguridad o de que se ponga otro negocio competidor cercano. Tiene que considerar a lo mejor si hay alguna situación que pueda afectar la demanda del producto. Digamos que usted venda oro, entonces a lo mejor puede haber cambios en el mercado del oro que lo haga incluso más difícil de vender o más difícil de conseguir. Yo puse unos ejemplos aquí de cómo determinar estos riesgos. Por ejemplo, digamos que el ejemplo es una educación preescolar, una escuela. Algunos cambios que veo son, por ejemplo, que se están poniendo estándares más altos para abrir escuelas preescolares. Entonces esto se transforma en un riesgo porque los cambios en este sentido de aumentar estándares pueden también aumentar el costo del negocio y al final el costo que lo tiene que traducir a aumentar el precio o a tomar ese costo adicional y disminuir sus utilidades. Por ejemplo, en México hace unos meses sucedió una noticia de un incendio en una guardería ABC y por lo tanto también hay que considerar este tipo de noticias porque afectan la demanda de el servicio. Entonces, en este caso, debido a esta noticia, puede haber más exigencia de los padres en cuanto a las instalaciones y por lo tanto pueden aumentar también los costos de construcción en este tipo de instalaciones. El segundo riesgo es el riesgo a proveedores. Aquí nos tenemos que preguntar sobre la relación que tenemos con los proveedores. ¿Dependemos demasiado de ellos? ¿Puede haber escasez del producto? ¿Puede haber desconfianza del proveedor? Algunos ejemplos que aquí puse es, por ejemplo, el caso de la intermediación del café verde. En este caso, mis proveedores, digamos que fueran campesinos en la zona de Veracruz, que ellos me venden su café y yo lo vendo a otros compradores. Esto se transforma en un riesgo en el caso de que yo tenga pocos proveedores porque, por ejemplo, al solo tener dos proveedores me pueden fallar en los pedidos y por lo tanto quedo mal yo con mi cliente, pierdo un cliente y al final tengo que buscar ahora nuevos clientes para venderle o buscar también nuevos proveedores que me puedan surtir adecuadamente. El punto 3 son los riesgos de los competidores. Esto ya lo hablamos un poquito en el documento 3 de investigación del negocio. Hablamos del análisis de la competencia. Y en este caso tendremos que preguntarnos, por ejemplo, qué tan fácil es que entren nuevos competidores o qué tan competitivos o qué tan difíciles se ponen los competidores que tengo ahora. Por ejemplo, digamos que tengo yo una farmacia de productos genéricos, es decir, medicinas genéricas como las farmacias similares. Lo que yo me di cuenta en la investigación que realicé de la competencia, por ejemplo, es que las farmacias similares se están expandiendo mucho y muy rápido, es decir, que están instalándose en nuevas ciudades cada mes. Esto se transforma en un riesgo, ¿por qué? Porque en el caso de que yo no firme un contrato de exclusividad en la plaza donde yo me ubique, puede que le den entrada a una de estas farmacias similares y por lo tanto me quite el negocio. Entonces ahí es una forma de ver la investigación, pensar un poco y ver los escenarios que podrían pasar. Otro, por ejemplo, es que OmniLife, que también produce productos de medicina, podría entrar al mercado en forma de tiendas, por ejemplo. Entonces vender ya directamente en tiendas.
Aquí esto se transforma en un riesgo porque se vuelve un nuevo competidor con mucho poder adquisitivo que puede ganar muy fácilmente. Esto nos sirve para plantearnos los riesgos, plantearnos escenarios que nos ayuden a tener una visión más holística de cómo está la situación, cómo está el negocio y cómo tener la seguridad de que el negocio va a tener éxito.